Nunca he sido de los que creen en monstruos. De niño, claro, miraba bajo la cama, pero solo porque los demás niños lo hacían. Era más una rutina que un miedo real. A los 17 años, ya no pensaba en esas cosas. Vivía en una casa vieja con mi madre, en un pueblo donde las noches eran tan silenciosas que podías escuchar el crujido de los árboles a kilómetros. Pero ese otoño, algo cambió. Algo que aún me persigue, que me hace dudar de lo que es real y lo que no. Todo empezó con un susurro. Era una noche de octubre, fría, con el viento golpeando las ventanas como si quisiera entrar. Mi madre estaba trabajando el turno de noche en el hospital, así que la casa era solo mía. Me gustaba esa soledad, me daba espacio para pensar, para tocar la guitarra o simplemente perderme en mis pensamientos. Esa noche, estaba en mi habitación, hojeando un libro de Stephen King, cuando lo escuché por primera vez. Un susurro. No era una voz clara, no eran palabras que pudiera entender, sino un sonido suave, como si alguien respirara palabras contra el cristal de una ventana. Me quedé quieto, con el libro abierto en las manos, esperando a que se repitiera. Nada. Solo el viento. Pensé que era mi imaginación. La casa era vieja, llena de crujidos y gemidos que podían hacerte creer en fantasmas si les prestabas demasiada atención. Me reí de mí mismo, cerré el libro y apagué la luz. Pero mientras intentaba dormir, no podía sacarme ese susurro de la cabeza. Era como si hubiera dejado una huella, un eco que no se desvanecía. A la mañana siguiente, todo parecía normal. El sol entraba por las ventanas y la casa ya no tenía ese aire opresivo de la noche. Mi madre llegó cansada, con ojeras profundas, pero sonriendo como siempre. Le conté lo del susurro, medio en broma, esperando que ella lo descartara con una de sus risas. Pero su expresión cambió. No dijo nada al principio, solo me miró con esa intensidad que usaba cuando quería que le contara algo importante. ¿Dónde lo escuchaste?, preguntó, su voz más seria de lo normal. Cerca de mi cuarto, creo. No sé, fue raro. Probablemente solo el viento. Ella asintió lentamente, pero no parecía convencida. Luego me dijo algo que no olvidaría. Esta casa, a veces hace ruidos. Pero si vuelve a pasar, dime. No ignores esas cosas. Su tono me dejó inquieto. Mi madre no era supersticiosa, nunca hablaba de fantasmas ni nada por el estilo. Pero esa mañana, algo en su mirada me hizo sentir que sabía más de lo que decía. Los días siguientes fueron tranquilos. Intenté no pensar en el susurro, ocupándome con la escuela, los amigos y la rutina. Pero cada noche, cuando la casa se quedaba en silencio, me encontraba escuchando. Esperando. Era como si una parte de mí supiera que volvería. Y lo hizo. Fue una semana después, otra noche en la que estaba solo. Estaba en la sala, viendo una película de terror mala en la tele, cuando el susurro regresó. Esta vez fue más claro, más cercano. Venía de la esquina de la habitación, donde las sombras se acumulaban cerca del armario viejo que nunca usábamos. Me congelé, con el control remoto en la mano, mientras el sonido se deslizaba por el aire. Era como si alguien estuviera murmurando justo fuera de mi alcance, palabras que no podía descifrar pero que me ponían la piel de gallina. Apagué la tele, y el silencio que siguió fue peor. Porque el susurro no se detuvo. Me levanté, con el corazón latiendo tan fuerte que podía sentirlo en la garganta. Caminé hacia el armario, aunque cada paso se sentía como un error. La puerta estaba entreabierta, solo un par de centímetros, pero suficiente para que la oscuridad del interior pareciera viva, moviéndose. Agarré el pomo y tiré con fuerza, esperando encontrar nada más que abrigos viejos y cajas polvorientas. Y eso fue lo que vi. Pero mientras cerraba la puerta, el susurro se convirtió en un siseo,
rápido y furioso, como si algo estuviera molesto porque lo había interrumpido. Corrí a mi cuarto, cerré la puerta y me quedé despierto hasta que mi madre llegó a casa. No le conté nada esa vez. No quería preocuparla, y una parte de mí se sentía estúpida por tener miedo de un sonido. Pero no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, imaginaba esa oscuridad del armario, extendiéndose como una mancha de tinta. Al día siguiente, decidí investigar. No soy valiente, no realmente, pero soy curioso, y la curiosidad siempre ha sido más fuerte que mi miedo. Revisé el armario a la luz del día, moviendo cajas y buscando algo, cualquier cosa, que explicara lo que estaba pasando. Encontré un montón de cosas inútiles, ropa que mi madre nunca usaría, álbumes de fotos que no había visto en años, un par de juguetes míos de cuando era pequeño. Pero en el fondo, detrás de una pila de mantas, había algo extraño. Una caja de madera, no más grande que una caja de zapatos, con un candado oxidado. No tenía llave, pero el candado estaba tan viejo que se rompió cuando lo golpeé contra el suelo. Dentro había un cuaderno. Las páginas estaban amarillentas, algunas pegadas por la humedad. La letra era desordenada, como si quien lo escribió estuviera apurado o asustado. Empecé a leer, y cada palabra me hacía sentir más frío. Era una especie de diario, escrito por alguien que había vivido en la casa antes que nosotros. No había nombres, solo fechas, todas de hacía más de 20 años. Hablaba de un él que venía por la noche, algo que vivía en las sombras, que se alimentaba del miedo. Decía que él no tenía forma, pero que podía sentirlo, escucharlo. Que siempre empezaba con un susurro. Cerré el cuaderno, con las manos temblando. No quería creerlo, pero no podía ignorar lo que había escuchado. Esa noche, cuando mi madre llegó, le mostré el cuaderno. Ella lo hojeó en silencio, su rostro cada vez más pálido. Cuando terminó, me miró y dijo: «Tenemos que irnos de esta casa». No explicó por qué, y yo no pregunté. Había algo en su voz, una urgencia que no admitía discusión. Pero mudarse no era tan simple. El dinero era un problema, y mi madre estaba atada a su trabajo. Mientras tanto, seguimos viviendo allí, y el susurro se volvió más frecuente. Ya no era solo un sonido. A veces, sentía una presión en el pecho, como si alguien estuviera respirando demasiado cerca. A veces, veía sombras moverse por el rabillo del ojo, pero cuando giraba, no había nada. Intenté protegerme. Dejaba las luces encendidas, ponía música fuerte, cualquier cosa para llenar el silencio. Pero nada funcionaba. El susurro siempre encontraba una forma de colarse, como si estuviera dentro de mi cabeza. Empecé a tener pesadillas. En ellas, estaba atrapado en una habitación sin puertas, y algo me observaba desde la oscuridad. No podía verlo, pero sabía que estaba allí, esperando a que me rindiera. Una noche, mientras intentaba ignorar el susurro, escuché un golpe. Venía del sótano. Nuestra casa tenía un sótano pequeño, más un cuarto de almacenamiento que otra cosa. Mi madre siempre lo mantenía cerrado con llave, diciendo que era peligroso porque el suelo estaba en mal estado. Pero esa noche, la puerta del sótano estaba entreabierta. Bajé las escaleras con una linterna, aunque cada fibra de mi cuerpo me gritaba que no lo hiciera. El aire era húmedo, olía a tierra y moho. La linterna apenas iluminaba unos metros adelante, y las sombras parecían moverse a mi alrededor. En el centro del sótano, había un círculo de velas apagadas, dispuestas en el suelo como si alguien hubiera hecho un ritual. En el medio, había un espejo viejo, cubierto de polvo. Me acerqué, y cuando limpié el cristal con la manga, vi mi reflejo. Pero no estaba solo. Detrás de mí, en el espejo, había algo. No era una figura clara, sino una mancha de oscuridad,
con ojos que brillaban como brasas. Grité y corrí. No miré atrás, no quería saber si algo me seguía. Cerré la puerta del sótano y me encerré en mi cuarto hasta que mi madre llegó. Cuando le conté lo que vi, ella no dudó. Agarró el cuaderno, el espejo y todo lo que pudo encontrar en el sótano y lo quemó en el patio trasero. Mientras las llamas crecían, me dijo la verdad. Antes de que naciéramos, mi madre había vivido en esta casa con su hermano mayor. Él era un chico problemático, obsesionado con cosas oscuras, rituales y libros que no debería haber tocado. Una noche, desapareció. Nadie supo qué pasó, pero mi madre siempre sospechó que había invocado algo que no pudo controlar. Cuando compramos la casa años después, ella pensó que era una coincidencia, que el pasado estaba enterrado. Pero ahora sabía que no era así. Quemar el espejo no detuvo al susurro. Si acaso, lo hizo más fuerte. Las noches se volvieron insoportables. Dormía con la luz encendida, pero incluso así, sentía esa presencia. Mi madre contrató a un sacerdote, luego a una mujer que decía ser medium, pero nada funcionó. El susurro se convirtió en una voz, baja y cruel, que me hablaba directamente. Me decía que no podía escapar, que siempre estaría conmigo. Llegó un punto en que no podía más. Estaba agotado, física y mentalmente. Mis notas en la escuela cayeron, mis amigos se alejaron, y mi madre apenas podía mirarme sin romper a llorar. Una noche, mientras el susurro llenaba mi cuarto, tomé una decisión. Si esta cosa se alimentaba de mi miedo, entonces no le daría más. Me enfrentaría a ella. Bajé al sótano de nuevo, esta vez sin linterna, solo con mi determinación. La oscuridad era tan densa que parecía sólida, pero no me detuve. Me paré en el centro, donde había estado el espejo, y grité. Muéstrate. Si me quieres, aquí estoy. El silencio que siguió fue absoluto. Por un momento, pensé que había ganado. Pero entonces, la oscuridad se movió. No era una sombra, no era una figura. Era como si la propia oscuridad estuviera viva, envolviéndome. Sentí un frío que no puedo explicar, un frío que no era solo físico. Y entonces, la voz habló, clara por primera vez. Siempre has sido mío. Desperté en mi cama, con el corazón a punto de estallar. No sabía cómo había llegado allí, pero el susurro estaba gan. La casa estaba en silencio, un silencio real, no el que precede a algo terrible. Durante días, esperé a que volviera, pero no lo hizo. Mi madre y yo nos mudamos un mes después. Nunca hablamos de lo que pasó, pero sé que ella también lo sintió. Han pasado 2 años desde entonces. Vivo en un apartamento pequeño con mi madre, en una ciudad donde las noches son ruidosas y llenas de vida. No hay susurros, no hay sombras. Pero a veces, cuando estoy solo, siento un escalofrío. No es miedo, no exactamente. Es como si una parte de mí supiera que, en alguna parte, esa cosa aún está esperando. Y no sé si algún día volverá a encontrarme.